Finales de 2019, África Oriental. Llegó este insecto, la langosta del desierto, a la que sería mucho mejor llamar simplemente catástrofe viviente, que devora toda la vegetación a su paso. En Somalia, la situación se calificó como la peor en aproximadamente 25 años, porque 100.000 hectáreas se vieron afectadas por estos insectos voraces. Etiopía tampoco se libró de la langosta del desierto. Según los cálculos, se perdieron 41.300 toneladas de maíz, 11.000 toneladas de sorgo y 3.600 toneladas de trigo. El país vecino, Kenia, también sufrió el ataque de los insectos. Según se afirma, se perdieron alrededor de 70.000 hectáreas de cultivos, y para febrero o marzo de 2020, las regiones del norte y el este del país perdieron entre el 5 y el 15% de la cosecha. Sin embargo, en algunos países africanos se ha decidido seriamente criar millones, cientos de millones de langostas. Sí, no es una broma. La gente cría insectos a propósito en lugares donde estos destruyen constantemente los alimentos. ¿Por qué? Ahora lo veremos. África está experimentando una explosión demográfica que se puede medir fácilmente con cifras. La población del continente ha superado los 1.500 millones de personas, y según las previsiones de la ONU y las agencias regionales, podría acercarse a los 2.500 millones en 2050. Esto significa un fuerte aumento de los consumidores de alimentos en los próximos 25 años y una enorme demanda adicional de calorías y proteínas asequibles. Al mismo tiempo, el hambre ya se observa en el continente, sin ningún aumento de la población. En 2024-2025, alrededor de 307 millones de personas en África se enfrentaban y se enfrentan a una escasez crónica de alimentos. Es decir, aproximadamente 1 de cada 5 habitantes de la región se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. A modo de comparación, si se considera la media mundial, 1 de cada 11 personas sufre hambre. Por lo tanto, se puede decir que la situación en África es 2 veces peor. La desnutrición infantil es una fuente de vulnerabilidad a largo plazo. Según estimaciones conjuntas de organizaciones internacionales como UNICEF, la proporción de niños con retraso en el crecimiento en varias regiones de África alcanza decenas de %, lo que significa una pérdida de salud y productividad de generaciones, así como enormes pérdidas económicas en el futuro. Estos datos muestran que el problema no es solo el hambre aguda, sino también la falta crónica de alimentos de calidad. Tomemos, por ejemplo, Sudán. Es un país con una población de unos 48,2 millones de personas, de los cuales 24,6 millones sufren un alto nivel de inseguridad alimentaria, 8,1 millones se encuentran en una situación de escasez extrema de alimentos y 638.000 son personas que se encuentran en una situación de escasez que ha pasado a ser catastrófica. Para que comprendas la magnitud del problema, se llega a esta etapa cuando el 20% de los hogares, o más, no tienen alimentos. Más del 30% de los niños sufren desnutrición aguda y la mortalidad por hambre supera a 2 personas por cada 10.000 al día. Es decir, se trata de un colapso total relacionado con la falta de alimentos. Ni siquiera se satisfacen las necesidades mínimas. En la vecindad se encuentran Sudán del Sur, cuya población es de 12,2 millones de personas. De ellas, 63.000 se encuentran en una situación catastrófica. Y estos son solo los países donde el problema es más grave. En la mayoría de los países, el número de personas en situación de catástrofe simplemente no es registrado por las organizaciones internacionales. Sí, en algunos lugares la situación es un poco mejor, pero, no obstante, millones de personas se encuentran oficialmente en una situación previa a la catástrofe. ¿Por qué la situación es tan grave? La culpa la tiene todo un conjunto de factores que se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Por un lado, las guerras y los conflictos internos. Cuando comienzan un enfrentamiento armado en un país, los campos quedan abandonados, los agricultores no pueden salir a trabajar y las rutas comerciales se bloquean. Esto es lo que vemos en Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Etiopía y muchos otros países, donde regiones enteras quedan prácticamente aisladas del suministro de alimentos debido a las hostilidades. Los estados del Sahel, una región que se encuentra en la frontera entre el Sáhara y la parte verde del continente, se ven especialmente afectados por las sequías, las inundaciones y los cambios bruscos de temperatura. Para una persona que depende de las lluvias y del trabajo manual, una sola mala cosecha puede ser una catástrofe, y 2 seguidas significan la ruina para todo el pueblo. En los últimos años, las sequías y las lluvias torrenciales se suceden una tras otra, destruyendo las cosechas de maíz, sorgo, mijo y otros cultivos de los que dependen millones de personas para su alimentación diaria. Incluso si la cosecha ha crecido, ha llegado a la recolección y luego se ha recolectado, en África esto a menudo no significa nada.
El gran problema es que las toneladas de alimentos recolectados en los campos simplemente no llegan a los platos de las personas. Es decir, hay enormes pérdidas post cosecha. Así, por ejemplo, en los países de África Occidental, las pérdidas de alimentos debido a las malas condiciones de almacenamiento y a las plagas pueden alcanzar el 25%. ¿No suena tan grave? Bueno, todo se conoce en comparación, así que digamos que el porcentaje medio de pérdidas en todo el mundo es de alrededor del 13%. Es decir, la situación en África es casi 2 veces peor. Todos estos problemas hacen que los países africanos dependan en gran medida de las importaciones. En total, importan alimentos por valor de decenas de miles de millones de dólares al año. En 2023, según algunas estimaciones, se gastaron más de 83.000 millones de dólares en la importación de alimentos desde fuera del continente. Otras estimaciones arrojan una cifra aún mayor, alrededor de 97.000 millones de dólares. Me gustaría decir, bueno, al menos así los países pueden salvarse parcialmente de una hambruna catastrófica. Sin embargo, la dependencia de las importaciones es un camino muy peligroso, como se puede ver claramente en el ejemplo de África. Debido a los acontecimientos de los últimos años, se han visto interrumpidas la cadena de suministro al continente. Por ejemplo, Egipto obtenía alrededor del 67% de su trigo de Rusia y Ucrania, y Marruecos alrededor del 85%. Como resultado, muchas familias africanas se enfrentan a una crisis alimentaria. Corregir esta situación es una tarea prácticamente imposible, porque es necesario poner fin a todos los conflictos y aumentar el nivel general de equipamiento tecnológico de los países. Todo esto parece una utopía, sobre todo a corto plazo. Sin embargo, en África se está intentando reducir al menos un poco los problemas alimentarios, lo que en última instancia conduce a soluciones sorprendentes, como la cría de langostas del desierto para su consumo, un insecto dañino que salta por los cultivos y devora todo a su paso. ¿Qué es exactamente? Proteína. Mucha proteína. Comparemos. En 100 gramos de pechuga de pollo hay unos 21 a 25 gramos de proteína, y después de la cocción, la cantidad de proteína aumenta a 31 a 33 gramos. En cuanto a la carne de res, en la carne cruda, hay 19 a 22 gramos de proteína, y después de la cocción se convierte en 26 a 30 gramos. En 100 gramos de langosta, la cantidad de proteína puede variar, pero el promedio alcanza los 46 a 75 gramos, lo que es significativamente más que la carne de res y el pollo. Además, las langostas contienen ácidos grasos beneficiosos, así como oligoelementos vitales como hierro, zinc y calcio, cuya carencia es actualmente la norma en los países africanos. ¿Por qué no consumir insectos como alimento? En 2022, investigadores de la Universidad de Makerere en Uganda y la Universidad de Egerton en Kenia desarrollaron un prototipo a escala de campo para el cultivo de langostas del desierto. Se puede decir que los científicos e ingenieros, en colaboración, decidieron utilizar un invernadero para la cría de langostas. Tiene forma de cúpula y permite crear un entorno controlado con una temperatura y humedad óptimas, lo cual es muy importante para la rápida reproducción de los insectos. Lo principal es que planean mantener a las langostas en un sistema de jaulas protegidas con una malla metálica que les impide escapar. Gracias a esto, según afirman los ingenieros, será posible criar insectos a gran escala. Al mismo tiempo, cabe señalar que, por lo general, las langostas se alimentan de cultivos alimenticios naturales, como brotes de trigo o judías. Digamos que esto no es muy eficaz, ya que estos recursos se pueden utilizar de forma más útil. Por eso, los científicos están tratando de desarrollar dietas que incluyan lo que no es comestible para el ser humano, con el fin de garantizar un suministro sostenible de alimentos. Las fases primera y segunda de la creación del prototipo y el desarrollo del objeto fueron apoyadas por la Iniciativa de Consejos de Subvenciones para la Ciencia. Sin embargo, por ahora, todos son solo proyectos y pruebas, y se desconoce cuándo los países africanos pasarán a utilizar esta fuente de alimento. Sin embargo, en el continente africano existe la startup keniana, The Bug Picture, que ya utiliza las langostas en múltiples ámbitos, muy útiles tanto para la propia Kenia como para toda África. En este caso, las langostas no se crían, sino que se recolectan. ¿Cómo? Los insectos no se quedan quietos, sino que devoran todas las plantas que encuentran a su paso, e incluso si se quedaran quietos, difícilmente reaccionarían con calma ante los intentos de las personas por atraparlos. Aquí, la startup keniana aprovechó una característica de las langostas del desierto. La langosta del desierto, Schistocerca gregaria, es un insecto de sangre fría, lo que significa que su temperatura corporal depende de la temperatura del entorno. Durante el día, bajo la influencia de la luz solar, la temperatura corporal de la langosta aumenta, alcanzando el nivel óptimo para los procesos metabólicos, lo que les permite alimentarse y moverse activamente. Por la noche, cuando la temperatura del aire en el desierto desciende bruscamente, la temperatura corporal de la langosta disminuye, lo que ralentiza su metabolismo y hace que el insecto sea menos activo. Las langostas suelen buscar refugio o se agrupan para conservar el calor,
lo que las hace prácticamente inmóviles hasta que el sol de la mañana vuelve a calentar su cuerpo, restaurando su actividad para buscar alimento y continuar la migración. The Bug Picture se ha decantado por el emprendimiento social, que aprovecha precisamente esta característica de las langostas. La startup colabora con las comunidades de las regiones más afectadas, enseñándoles a recolectar insectos dañinos. Como resultado, los habitantes de las aldeas salen con bolsas y cubetas para recolectar una gran cantidad de insectos dañinos que descansan al fresco. Las langostas recolectadas se llevan inmediatamente a los puntos de recolección locales, desde donde se transportan a la planta de procesamiento central. La logística desempeña un papel clave en este proceso, ya que es importante procesar los insectos mientras están frescos. En la fábrica, las langostas se someten a un procesamiento en varias etapas. Primero se limpian a fondo. A continuación se someten a un tratamiento térmico necesario para garantizar la seguridad y destruir los posibles microorganismos. Después, las langostas se secan, lo que permite conservar sus propiedades nutritivas y prepararlas para un almacenamiento prolongado. La etapa final consiste en moler las langostas secas hasta convertirlas en un polvo fino. Este polvo se convierte en un recurso clave que se utiliza como aditivo alimentario, aumentando su valor nutricional gracias a su alto contenido en proteínas y otros elementos. De este modo, The Bug Picture ha creado un sistema eficaz que permite controlar las plagas de langostas utilizándolas como un recurso en lugar de como una amenaza. Lo más importante para que las langostas puedan utilizarse como alimento es la ausencia de los diversos productos químicos con los que se tratan los campos para protegerse de las plagas. Los insectos absorben todo lo que se rocía y luego se convierten, no en alimento, sino en veneno, lo que puede agravar aún más los problemas de salud de los habitantes africanos. ¿Quizás sea esta la forma de hacer frente a la plaga de langostas? Las capturan por la noche y luego las envían a la producción de aditivos alimentarios. ¡Perfecto! Además, no es necesario utilizar pesticidas, que son conocidas por su capacidad de dañar los cultivos. No, eso no funcionará, porque la recolección manual de langostas no es una tarea a gran escala. Por ejemplo, las personas que colaboran con The Bug Picture entre el 1 y el 18 de febrero de 2021 recogieron solo 1,3 toneladas de langostas. No es mucho, no salvará de la plaga y además, incluso en la propia empresa, dicen abiertamente que solo los campos cercanos a las poblaciones, con una superficie de hasta 5 hectáreas, son ideales para la recolección de insectos. Sin embargo, esto ayuda al menos en parte a los africanos a combatir el hambre y además a ganar dinero. La startup The Bug Picture ha organizado un sistema por el que los agricultores y las familias rurales sencillas reciben un pago por cada kilo de insectos recolectados. El precio es fijo, 50 chelines kenianos, lo que equivale aproximadamente a 0,45 a 0,46 dólares estadounidenses. Para entender lo que realmente ganan los africanos, hagamos cuentas. Una tonelada de langostas para el proyecto cuesta alrededor de 50.000 chelines, es decir, aproximadamente 460 dólares. En términos de familias individuales, esto significa que por la noche la gente podía ganar entre 3.000 y 5.000 chelines, o entre 28 y 46 dólares, si lograban llenar grandes bolsas de insectos. En algunos casos, se trataba de 90 dólares por una noche de trabajo, una cantidad comparable al salario mensual de un trabajador informal en Kenia. Lo que antes se consideraba una catástrofe y una desgracia, de repente se convirtió en una fuente de ingresos. Además, cabe señalar que las langostas ayudan a la ganadería. Suena extraño, pero ahora lo explicaremos. La mayor parte del ganado africano depende del pastoreo. Sin embargo, las extensas sequías, que se han vuelto más frecuentes en las últimas décadas, provocan la desecación de los patos y desertificación, lo que deja a los animales sin acceso a alimentos nutritivos. Incluso cuando hay cultivos forrajeros disponibles, a menudo tienen un bajo valor nutricional, ya que se cultivan en suelos pobres. Esto hace que los animales sufran de desnutrición, lo que afecta a su salud y productividad. Como resultado, producen menos leche y su carne pierde peso y calidad. Al mismo tiempo, los piensos y suplementos comerciales siguen siendo inaccesibles para la mayoría de los pequeños agricultores debido a su alto costo, lo que agrava la dependencia de los recursos naturales, cada vez más escasos. La relación directa entre este problema y la seguridad alimentaria es innegable. Cuando el ganado no recibe la alimentación adecuada, no puede satisfacer plenamente las necesidades de las personas en cuanto a proteínas y otros oligoelementos vitales que se encuentran en la leche y la carne. Esto afecta directamente a la alimentación de millones de personas, especialmente de los niños, lo que provoca retrasos en el desarrollo y un aumento de la incidencia de enfermedades. Además, para muchas familias africanas, el ganado es el equivalente a una cuenca bancaria, ya que constituye su única fuente de ingresos y ahorros. La muerte masiva de ganado por hambre o enfermedades supone una verdadera catástrofe económica para estas familias,
ya que les priva de sus medios de subsistencia y las hace aún más vulnerables al hambre y a las crisis alimentarias. Así pues, las langostas son una opción ideal como alimento para el ganado, y por cierto, la principal línea de negocio de The Book Picture con los insectos. En este caso, el proceso es el mismo. Las langostas se trituran hasta convertirlas en polvo, que luego se utiliza como alimento rico en proteínas. Es un excelente sustituto de los productos locales, ya que son escasos en los países africanos, así como de los importados del extranjero, como la harina de soja o la harina de pescado. También hay otra forma sorprendente y muy útil para el continente de utilizar las langostas. The Book Picture utiliza estos insectos como materia prima valiosa para fertilizantes orgánicos. Este modelo innovador permite convertir los insectos plaga en un recurso que ayuda a restaurar la fertilidad del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos. Este enfoque es de gran importancia para la agricultura africana, donde la tierra suele estar agotada debido al uso intensivo y al cambio climático. El polvo de langosta, que ya conocemos, es un fertilizante muy eficaz, ya que es rico en nutrientes necesarios para las plantas, como nitrógeno, fósforo y potasio. Además, a diferencia de muchos fertilizantes sintéticos, el producto de las langostas es completamente natural y no contiene productos químicos nocivos, lo que lo hace seguro para el medio ambiente y los cultivos agrícolas. El uso de este fertilizante reporta un doble beneficio a los agricultores locales. No solo participan en la lucha contra las plagas de langostas, sino que también obtienen acceso a un producto de alta calidad para mejorar sus tierras. Esto les ayuda a cultivar cosechas más sanas y abundantes, lo que contribuye directamente a la seguridad alimentaria de las comunidades. En esencia, la startup de Book Picture ha creado un sistema sostenible y cerrado. El insecto que amenaza la cosecha se convierte en parte de la solución, enriqueciendo el suelo y sentando las bases para la cosecha futura. En un claro ejemplo de cómo se pueden utilizar los recursos naturales para crear un sistema agrícola más sostenible y próspero. Pero el uso útil de los insectos en África no termina ahí. También está la mosca soldado negra o Hermetia illucens. No, a diferencia de la langosta, no es un insecto dañino. Los adultos no se alimentan de alimentos sólidos, no pican, no transmiten enfermedades y no molestan. Ya es perfecto, pero aquí no se trata de eso, sino de las larvas. La mosca pone un huevo de menos de 1 milímetro y al cabo de unos días aparece una larva que comienza a comer activamente los restos orgánicos. En 2 o 3 semanas crece hasta alcanzar los 2 a 2,5 centímetros y aumenta su masa cientos de veces. En la naturaleza, las larvas son capaces de procesar casi todo: residuos alimenticios, estiércol, restos de plantas. 1 kilo de estas larvas puede destruir 3 a 4 kilos de materia orgánica en pocos días, sin emitir prácticamente metano y reduciendo la cantidad de bacterias nocivas en el medio ambiente. Gracias a su corto ciclo de vida, de unos 40 a 45 días desde el huevo hasta la mosca adulta, la población se renueva rápidamente y mantiene su estabilidad, incluso en condiciones difíciles. Mientras tanto, en las granjas hay una gran cantidad de residuos orgánicos, residuos alimenticios, estiércol, residuos agrícolas. Además, los hogares también generan todo aquello que ya es difícil de utilizar de forma útil. Todo esto es un excelente medio nutritivo para las larvas, que se deshacen rápidamente de todo lo que se puede comer. A escala industrial, esto permite reducir considerablemente la cantidad de basura que, de otro modo, contaminaría el medio ambiente. Además, a diferencia de los métodos tradicionales de eliminación, como la incineración o el enterramiento, el proceso con larvas de mosca no requiere un gran consumo de energía y no contamina el aire. Al alimentarse, las larvas crecen y ganan masa nutritiva. Como resultado, en seco, la larva contiene aproximadamente un 40 a 45% de proteínas y hasta un 30% de grasas. También contiene ácidos grasos beneficiosos, como el láurico, que desempeña un papel importante en la protección contra las bacterias. Por lo tanto, otro uso útil es la transformación de las propias larvas en harina, que es adecuada para su uso como pienso para el ganado. Todos los elementos que contienen son necesarios para la vida y el crecimiento de los animales. Cabe señalar que la harina de larvas también es una alternativa más sostenible a los piensos tradicionales, cuya producción requiere grandes recursos y tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, el uso de las larvas ayuda a reducir la dependencia de las materias primas importadas y a disminuir los costos para los ganaderos. Otro producto importante que proporcionan las larvas son los excrementos. Se trata de un subproducto natural de la alimentación de las larvas que, tras la digestión completa de los residuos orgánicos, se convierte en una masa granulada rica en nutrientes. Los excrementos contienen un complejo equilibrado de macronutrientes, como el nitrógeno, necesario para el desarrollo de la masa verde de las plantas, el fósforo, que desempeña un papel clave en la formación del sistema radicular y la floración, y el potasio, que aumenta la resistencia de las plantas a las enfermedades y el estrés. Además de estos nutrientes básicos, los excrementos también están enriquecidos con oligoelementos esenciales como calcio, magnesio, hierro y zinc.
que a menudo no se encuentran en los fertilizantes químicos. Además, los excrementos tienen propiedades únicas que mejoran la estructura del suelo. Su forma granulada favorece una mejor aireación y drenaje, y también aumenta la capacidad de retención de humedad, lo que es especialmente importante en regiones con climas áridos. Su aplicación en el suelo estimula la actividad de los microorganismos beneficiosos del suelo, creando un entorno saludable para el crecimiento de las plantas. Los nutrientes contenidos en los excrementos se liberan gradualmente, proporcionando a las plantas una nutrición estable y duradera, lo que evita su sobredosis y reduce el riesgo de que los nutrientes se filtren del suelo. El uso de este fertilizante natural contribuye a la transición hacia métodos agrícolas más sostenibles y regenerativos, reduciendo la dependencia de los fertilizantes químicos y mejorando el estado general del ecosistema. Uno de los ejemplos más destacados de este enfoque es la empresa sudafricana AgriProtein, a menudo considerada pionera en este campo. En sus primeros proyectos, la empresa se fijó el objetivo de producir hasta 22 toneladas de larvas al día, procesando más de 100 toneladas de residuos orgánicos diariamente. En 2018, la empresa atrajo una inversión récord de $105 millones, lo que le permitió ampliar su producción y desarrollar planes para construir 100 fábricas en todo el mundo para 2024. Sin embargo, los ambiciosos objetivos dieron lugar a compromisos excesivos, lo que dificultó alcanzar la escala industrial. En la actualidad, AgriProtein procesa hasta 91.000 toneladas de residuos orgánicos al año, produciendo hasta 7.000 toneladas de pienso y aceite. La empresa sigue desarrollando sus tecnologías y aspira a ampliar su producción, a pesar de los retos a los que se enfrenta, y esta empresa no es la única que se dedica a algo similar. Por ejemplo, en Kenia opera la empresa InsectiPro, que también cría moscas negras y produce piensos proteicos. En Ghana, la empresa emergente Proton Labs recicla residuos orgánicos con la ayuda de estas moscas para ayudar a los agricultores locales a reducir sus costos. En general, en África se ven perspectivas en el uso de la mosca negra para sus propios fines. Además, en el continente africano se están intentando activamente utilizar insectos aún más inesperados, las termitas. Y no para que construyan casas para las personas, aunque en cierto modo también se podría decir así. Las termitas son auténticos maestros arquitectos del mundo natural, y sus construcciones son fuente de inspiración para crear soluciones revolucionarias en el ámbito de la construcción. Estos diminutos ingenieros construyen sus viviendas no solo con tierra, sino con una mezcla ingeniosa de saliva, excrementos y suelo arcilloso, que se endurece y se convierte en un material increíblemente resistente y transpirable. Esto permite que sus edificios de varios pisos resistan las inclemencias del tiempo y mantengan un microclima ideal en su interior, lo que resulta una lección especialmente valiosa para las personas que viven en el cálido clima de África. En países como Etiopía y Sudáfrica, los investigadores y constructores recurren a la sabiduría de las termitas para crear materiales asequibles y ecológicos. Utilizan la tierra de termiteros abandonados como base, dándole una nueva vida en forma de ladrillos y bloques de construcción. La principal ventaja de este método es que no requiere cocción, lo que significa que no implica el enorme consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la producción de ladrillos tradicionales. Este enfoque permite construir edificios no solo más resistentes y eficientes desde el punto de vista energético, sino también más armoniosos con el paisaje. Por ahora, todo esto se limita a investigaciones y proyectos piloto, pero es posible que en África se construyan muchas casas con la ayuda de las termitas.